La voy a llamar porque, viste que yo siempre tengo la duda, porque miro por la ventana, ¿no? Y digo, bueno, el cielo está azul para siempre, maravilloso, acá no está lloviendo en este momento, y el sol está pegando sobre el Aguaribay y sobre otros como ese. Básicamente porque desconozco el plural de Aguaribay. Entonces, ¿qué digo? Bueno, hay un Aguaribay y después muchos que lo imitan. Así que ahí estamos. Y no sé si la tía María en una de esas sabe el plural de Aguaribay. No tengo la menor idea, Ay, pero qué acá suerte, qué suerte porque así conservamos el misterio, tía. claro. Imagínate que si vos y me lo aparte llegabas a que decir. Sí, te ¿qué? digo que acá Sí. no hay ni Aguaribay ni sol que cae, más vale la lluvia pega sobre los tilos Ahí está, ¿ves? ¿Ves? No, y les no. agita la florcita amarilla, ¿viste? Las pocas que quedan. La florcita amarilla de los tilos. No, Claro. no era así, no era así, no era así, estoy inventando, estoy inventando. Tía, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, estoy hablando con María Iribarren, quiero decirle al resto de la distinguida audiencia que María Iribarren vive en la ciudad de Buenos Aires y yo estoy acá en cuarentenado en San Marcos Sierras. ¿Estás en cuarentenada? Estoy en cuarentenada Bien. y mirando cine a lo pavote, te imaginarás. Ah, me imagino. Pero claro, siempre fuiste de mirar cine a lo pavote, me imagino ahora. Siempre fui medio pavota y de mirar cine, así que ahora todo eso está potenciado, sin lugar a dudas. Potenciado y justificado. Y sí. Sí, porque en algún momento podés llegar a sentir un poco de culpita, ¿no? No, vos no sos, para vos el cine no, no para el cine sos. no, porque aparte no siempre la pegás y por ahí ves cada bodrio que decís, Sí, bueno, sí. No, bueno. ¿qué va a ser? Es el precio. Pero comentemos algo que valga la pena. Y lo que vale la pena es, Sí. yo te diría, a ver, siempre pienso las películas a partir de otra cosa, ¿no? Y, Ajá. por ejemplo, en este caso, ya van varios días que me da vuelta en la cabeza, en parte por las clases de historia del cine, en parte porque me gusta leerlo, una idea de un filósofo que en los últimos años de su vida se dedicó al cine, Sí. que fue Deleuze, el filósofo francés. Gilles Deleuze. Gilles, Sí, exactamente. sí. Y Deleuze escribió muchísimos libros sobre cine y muy importantes. Y él decía que el cine, confiaba tanto en el cine, Sí. que sostenía que el cine era una suerte de grito de resistencia de un pueblo que todavía no existe. Ah, la Es flauta. decir, que el cine, Sí, claro, sí. el cine se anticipa. Sí, claro. El cine se anticipa a su época. Sí. Y Pero él no pensaba en tipos- no hacía un distingo entre un cine regular, un cine bueno, un cine malo. Para él el cine era todo así. Bueno, no, obviamente que no, pero él pensaba en tipos como Rossellini, Bueno. en tipos como Pasolini, en tipos Sí. como Kiarostami, Sí. Sí. digamos, de alguna manera su obra se apoya en ciertas cinematografías y en ciertos cines muy potentes, Sí. que efectivamente fueron en su momento puntos de inflexión, ¿no? ¿Y el cine tiene miradas absolutamente personales siempre? Es decir, ¿puede haber un cine que para vos sea de mierda y para mí no? ¿O cuando el cine es de mierda es de Bueno, hay un cine que es más estándar que otro, digamos. ¿Estándar? ¿Qué es un eufemismo? No, estándar no es un eufemismo. Digo, en principio habría que diferenciar entre el gusto y cierto nivel de producción, cierto ajá. nivel de exploración, de riesgo artístico, Sí, estético, sí, formal, sí, ¿no? sí. Entonces habría que diferenciar eso. El gusto, qué sé yo, cada uno tiene su gusto y no es parámetro de nada. Sí. El gusto de nadie es parámetro de nada. Sí. Pero sí hay ciertas cuestiones que son
En algún caso epocales, hay épocas en las que el cine encuentra un modo de representación determinado y se aferra a eso, y eso en algunos momentos de la historia del cine se institucionalizó. En los años 30, 40, sobre todo desde el cine de Hollywood, se estandarizó una manera de entender la realidad, la representación de la realidad y todo eso. Y después hay un cine que, toma riesgos y está todo el tiempo tratando de forzar el lenguaje y llevarlo a otro lado. Es un cine que trabaja con el espectador, es un cine que demanda eso, ¿no? Que el espectador no solamente esté dispuesto a pasarla bien, sino por ahí también a pasarla mal. Con lo que está sucediendo ahí. Vamos por ahí, porque lo que te iba a preguntar es si el cine es siempre tiene una dosis permanente de entretenimiento y después otras cosas, y a veces esas otras cosas no están y es solo entretenimiento. ¿Puede ser? Bueno, también ahí habría que matizar un poco, ¿no? Pienso en eso que me enseñaste vos, de que entre una cosa y la otra hay un montón de grises. Y acá también, qué sé yo, entretenerse no significa estar de joda todo el tiempo. A vos te puede entretener que alguien te apriete un dedo. ¿No? Quiero decir, el sadomasoquismo es una práctica y hay gente que con eso se entretiene. Entonces no habría tampoco que definir el entretenimiento como el boludeo permanente. Por ahí pasarla bien implica una experiencia estética un poco diferente a estar jodiendo, un poco más densa a lo mejor. El hecho de pensar puede ser un entretenimiento. Supongo yo que para un filósofo pensar es entretenerse. De alguna manera ¿no? Bueno, entonces ahí también habría que matizar. De la película que te quería hablar un poquito es Bacurau. Una película que se estrenó en el verano acá en Argentina, de dos directores brasileños, Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles. Es la primera vez que codirigen. Habitualmente uno dirige, Mendonça Filho, y el otro produce. Y ahora codirigieron. Y Bacurau es la tercera película de Mendonça Filho. La anterior, por ahí la viste, Aquarius, una película que protagonizó Sonia Braga. Voy mal. Digo mal porque mis recuerdos sobre el cine siempre son terribles. Siempre son terribles, Esta película es extraordinaria y se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes, ganó el premio del jurado de Cannes, y empezó así un derrotero por festivales hasta que se estrenó en Brasil con mucho éxito también y se convirtió en un fenómeno cultural. Una cosa insólita, porque va bastante a contrapelo de la situación política en Brasil. Bastante a contrapelo. ¿Cuál es la historia de Bacurau? Bueno, ¿y por qué tanto barullo? ¿Por qué quiero hacer tanto barullo con esta película? Bueno, al inicio de Bacurau lo que vemos es un pueblo nordestino, el pueblo de Bacurau justamente, que está en pleno, es un pueblo muy pequeñito, está en pleno velando a Carmelita, la matriarca de casi 100 años que acaba de morir. Y en esa primera postal, lo que nos muestran los directores, una postal que por cierto es bastante delirante y va del delirio al melodrama, y ahí a los que les gusta la literatura latinoamericana seguramente podrán evocar algún García Márquez, algún realismo mágico oscuro, el de La Cándida Heréndira, por ejemplo. Y La abuela desalmada. No tanto 100 años de soledad, sino ese otro realismo mágico más oscuro y más tardío de García Márquez. Bueno, la cosa es que a partir de allí toda esa extrañeza va a ir cobrando otro sentido. Y entonces lo fantástico de ese comienzo va a dar lugar al thriller, y por esa vía el trama va a develar
va a develar la verdadera amenaza que se cierne sobre ese pueblito, sobre esa comunidad. Sí, ¿qué es? Resulta que un grupo de norteamericanos eligió ese pueblo que no aparece en Google Maps, por ejemplo. Ahí viene, es muy graciosa porque hay una escena en la que eso se tematiza. Un grupo de norteamericanos eligió ese pueblo para organizar un safari humano. Ah, mira qué bien. Bueno. Allí. Bueno, la cosa es que es una película. El viejo chistejo de salir a cazar jirafas, elefantes y aminoguana. ¿Te acordás? Y en este caso salir a matar negritos. Bueno, el aminoguana, porque el negrito se atajaba y decía aminoguana. Claro, exacto. El problema es que acá no se atajan. Ah, los matan. No solo no se atajan, sino que lo que sucede es una transformación maravillosa y la película se convierte en un western lisérgico alucinante, gracias al cual el pueblo de Bacurau se va a alzar literalmente en armas contra los matones gringos. Y los hacen cagar a todos. No, bueno, no me adelanté. No te espoleo, pero lo cierto es que en alguna entrevista los directores dijeron que ellos querían que fueran héroes del cine en el sentido más clásico de la palabra. ¿no? Mira. Claro. Y que hay mucho de Bacurau que viene del amor al cine americano, al spaghetti western de los años 60, e incluso también, por supuesto, al cine brasileño. Claro. Y yo te diría algo más, que haciendo honor a ese amor al cine, y sobre todo confiando en el espectador y en el poder educador, si querés, de la imagen, lo que hicieron estos pibes fue reunir al héroe solitario típico yanqui, al asesino solitario típico yanqui, con el cangaceiro brasileño, que era ese bandido nordestino que salía a enfrentar a los patrones de las fincas. Unieron la tecnología de la información con todo esto entre comillas, las plantitas medicinales ancestrales. Bueno, y lo que lograron fue un cóctel no solamente entretenido, sino un cóctel que te mantiene en vilo durante toda la película, y que realmente refleja un pueblo en resistencia a esa violencia que si uno lo lee entre líneas, bueno, es la violencia neoliberal, es la violencia de un Bolsonaro, es la violencia de un Moro, es la violencia que ese país particularmente está viviendo en este momento. Sí, pero qué fantástico que repite la descripción, al menos, repite todo un modo de hacer cine de Brasil. Desde hace mucho tiempo tienen como un lenguaje propio y tienen una temática propia y le dan a eso, Bueno, ese es uno de las grandes virtudes de Bacurau. ¿Por qué? Porque mira a través de la tradición, te diría, de la tradición cultural brasileña. Que por supuesto está lo que vos decís, el cine de Glauber Rocha, el cine del Cinema Novo, ese cine que pensaba en una estética del hambre, que pensaba que no se podía producir cine por afuera de un mercado independiente realmente, que había que independizar al cine de la lógica de mercado hegemónica. Y también... Bueno, y habría que pensar también ese cine de Glauber Rocha, el de los años 60, como la resignificación de otra tradición más vieja todavía, que se remonta a fines de la década de 1920 en Brasil, que es la antropofagia. Esa teoría estética magnífica que formuló Macunaíma. ¿Te acordás de Macunaíma? Exactamente. Ahí aparece la antropofagia. Exactamente. El manifiesto, uno de los manifiestos antropófagos decía: solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Maravilla. Absorción del enemigo sacro. Para transformarlo en tótem, la aventura humana, la finalidad terrena.
Y eso es Bacurau, exactamente Bacurau, eso. Es bueno. apoderarse, por ejemplo, de todos los géneros del cine de entretenimiento, Sí. para volver a tu planteo inicial, Ok. de todos, el Sí. western, la acción, el thriller, el gore incluso, Ujú. lo que se te ocurra, Sí. el costumbrismo, y convertirlos en otra cosa, meterlos en una coctelera y convertirlos en otra cosa que está permanentemente hablando del presente. Porque la otra cosa es que el cóctel, si no llevara a algo, si no te anclara en algún lugar, Sí. es un cóctel que te va a emborrachar y listo. Y sí, ya está, perfecto. Y ya está. Sí, sí. Pero este no es un cóctel narcótico, este es un cóctel que todo el tiempo remite al mundo real. Sí, ok. Y todo el tiempo te hace pensar, bueno, ¿hasta cuándo hay que fumarse a Bolsonaro? ¿Hasta cuándo hay que fumarse a un Trump que te dice que te inyectes lavandina para evitar el contacto del COVID-19, ¿entendés? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿dónde miro esto? ¿Dónde veo esta película? Tía, estoy en casa, ¿yo qué hago? Bueno, hay que explorar un poquito, tener espíritu arqueológico en muy este momento. bien, muy bien. Hay que desenterrar. Exactamente, Bueno. buscar un poquito. Bueno. Siempre hay lugares, descargar películas por BitTorrent, Sí, por ejemplo. BitTorrent, sí. Es una buena cosa, porque lo que haces ahí es sostener una comunidad Sí, de claro, gente que claro. tiene sus compus encendidas, Sí. con alguna cosita dentro, Sí, y entonces vos se la cedés. está bien. Vos tenés, está bien, vos está bien. necesitas, Sí. y así va y viene Sí. el intercambio. Bueno, y en realidad lo que hay que hacer ahora es preguntar a quien sabe y aprender a manejar estos artilugios para poder ver otro tipo de cine. Sí. No decir, puta, yo no sé, viste, que yo no sé manejar esto. No. Estamos, No. justamente ahora estamos en condiciones de aprender a manejar esto. Exacto. Tía, te agradezco muchísimo, te mando un beso grandote, cuídate. Beso enorme, vos también. Cuídate, pero no mucho, tía. No sé. Un abrazo, Quique. Chao, nena, chao. Chau. Bueno, la escuchaste a la tía María, es decir, María Iribarren.